para poder viajar al Vaticano en los próximos días. Jaime de Altaos, periodista, analista político, y Juan Cheput, excongresista, me acompañan esta noche. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias, Tatiana. A ver, Gustavo Adriancén renunció. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué esperó hasta la noche y no lo hizo más temprano? ¿Por qué alargar la angustia? Bueno, yo creo que el hecho más grave de la jornada ha sido, y tiene que ver con la causa por la cual Adriancén finalmente terminó renunciando, ha sido la salida del ministro de Economía, José Salardi, ¿no? Que le hayan pedido la renuncia a José Salardi, lo que demuestra la capacidad de autodestrucción que tiene el propio gobierno, la presidenta Boluarte, porque Salardi era un ministro de Economía, a mi juicio era el mejor ministro de Economía que el Perú había tenido en los últimos años, porque decidió emprender reformas profundas, una reforma de desregulación. La economía peruana está profundamente sobreregulada, la economía no crece, los informales no se pueden formalizar por esta maraña regulatoria que existe, y él emprendió un programa para desregular, una reforma profunda que se reclamaba hace años, y él comenzó a hacerla. Y luego logró que se aprobara en el Congreso una ley para reformar el sistema de asociaciones público-privadas, atacando otro problema fundamental, que es la parálisis de la obra pública, la gran brecha de infraestructura que hay, que las obras no se terminan y todo lo demás. Esta reforma fortalecía, empoderaba a Proinversión a costa un poco de los ministerios, y agilizaba tremendamente la obra pública por asociaciones público-privadas. Es decir, haberle pedido la renuncia a Salardi es, digamos, una manera de romper la propia estructura de sostén que ella tenía, que era el apoyo del empresariado. Yo creo que ha perdido el apoyo del empresariado con esto, el apoyo de Fuerza Popular, yo creo que lo ha perdido luego de esto, y por eso es que, digamos, creo que lo que ella buscaba era salvar a Adriancén en la censura, ofreciéndole a las bancadas de izquierda la cabeza de Salardi, porque la izquierda no quería a Salardi, porque Salardi estaba emprendiendo unas reformas liberalizadoras precisamente, ¿no? ¿De acuerdo? Y algunas reformas que tenían que ver con el tema, los temas laborales y todo. Sacrificó a Salardi. Sacrificó a Salardi para salvar a Adriancén. No logró salvar a Adriancén porque su Fuerza Popular le bajó el dedo, con lo cual quedaba claro que la censura iba a proceder, y por lo tanto se tuvo que renunciar pues a Adriancén. Claro. Ese es el asunto. ¿Coincide con ese análisis? Sí, es bastante acertado. Yo considero de que intentaron una maniobra en horas de la mañana, sacrificando a 3 ministros, y una maniobra bastante torpe, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que sacan al ministro de Transportes 15 días antes de que se inaugure el aeropuerto internacional, sabiendo de que en toda esa etapa tiene que haber una serie de coordinaciones. Sacan al ministro del Interior, sabiendo que mañana hay un paro, y por otro lado hay una situación de emergencia gravísima en el norte del país, y sacan un ministro talentoso como José Salardi, que creo yo que había puesto el dedo en la llaga cuando había decidido eliminar un conjunto de programas que están en cada uno de los ministerios y que son el nido de corrupción. No olvidemos que, por poner un solo ejemplo, Provías, ¿no?, se lotizaba en la época de Pedro Castillo, a ver quién da más, ¿no?, para que de esa manera se lo dieran a un funcionario afín y pudiera hacer una serie de menjunjes. Entonces, sacar a estas 3 personas para hacer un desfleme, por utilizar un término caro a Luis Alberto Sánchez, no le funcionó, porque le bajó el dedo, como acaba de señalar Jaime, Fuerza Popular, y entonces simplemente hicieron el ridículo. Ese ha sido un punto clave, ¿no?, en el que ambos coinciden, además, que Fuerza Popular, después de los 3 cambios en el gabinete, dice: nosotros vamos igual por la censura. El que tiene que irse es el señor Adriancén. ¿Qué ha pasado entre el fujimorismo y Dina Boluarte? Yo creo que el fujimorismo apreciaba a Salardi, es decir, apoyaba a Salardi, ¿no es cierto? Apreciaba la bondad de su programa. Entonces, que le hayan pedido su salida, que hayan despedido a Salardi, yo creo que fue lo que finalmente decidió a la bancada de Fuerza Popular a apoyar la censura de Adriancén, ¿no? O sea, que ese fue el disparador. Yo creo que no solamente, digamos, esto puede ser el comienzo del fin, creo yo, podría ocurrir, de la propia presidenta. Es decir, aquí se ha dado el primer paso hacia la vacancia, creo, me parece, porque si pierdes el apoyo de Fuerza Popular, que era un sostén bien importante del gobierno,
al mismo tiempo pierdes el respaldo del sector empresarial, porque el sector empresarial no entiende, le parece inconcebible que se haya despedido a Salardi, que era un hombre que estaba revitalizando la economía, que estaba desregulando, que estaba impulsando las asociaciones público-privadas. Entonces, era un hombre muy positivo para el país, ¿no? Es que nadie entiende cómo es posible que lo haya podido sacrificar. Sí. Solamente, digamos, una tara ideológica podría llevar a una cosa así. Es bien ¿no? cierto que los gremios empresariales durante el día se han pronunciado a favor de Salardi, Claro. ¿no? Y bastante sorprendidos de que haya finalmente salido del gabinete. Ahora, el señor Adriancén, lo que ha trascendido es que sale del gabinete, pero podría ser nombrado como embajador del Vaticano, puesto que se trascendió hace algunas semanas atrás, se lo iban a dar a Julio de Martini. Incluso cuando él da sus palabras, termina diciendo que siempre estará preso a acudir al llamado de la presidenta, ¿no? ¿Podría ser reubicado, como ya ha pasado con otros cargos? Podría ser reubicado y aún más yo creo que va a haber un gatopardismo, ¿no? Es decir, van a colocar a alguien del mismo gabinete y al final no va a cambiar esto absolutamente en nada. Y los parlamentarios se van a sentir muy cómodos, pues existe ya una democracia de prebendas. Estamos en un año electoral, un año en el cual los parlamentarios han desarrollado una serie de contactos con gente de los ministerios y obviamente los necesitan para sus pequeñas obras y todos aquellos beneficios que pueden llevar a cada uno de sus pueblos. Por otro lado, no quieren meterse en problemas. Yo considero que 87 votos serían muy difíciles de lograr para vacar a la presidenta Dina Boluarte. Pero eso sí, la situación de crisis va a continuar sin ninguna duda, porque el problema de la presidenta no solo se trata de un gabinete, sino de legitimidad. Con un 0% de aprobación, ni sus ministros le hacen caso y lo estamos viendo. O sea, ella ni siquiera tiene ascendiente sobre sus ministros. Si tuviera ellos ministros de verdad, más de uno habría renunciado ya. Pero usted no hay intenciones entonces desde el Congreso de la República para promover una moción de vacancia en ese No, momento. de ninguna manera. Yo creo de eso sí que va a haber desmarques, ¿no? Es decir, van Como a lo que intentar, estamos viendo con Fuerza como lo que está Popular. haciendo Fuerza Popular. Yo había leído, escuchado a algunos parlamentarios de Fuerza Popular que decían que Gustavo Adriancén tenía que salir de todas maneras y yo creo que él solo gatilló su salida con el atrevimiento que tuvo de decirle al Congreso que si lo censuraban, pues simplemente empezaba el desarrollo de la disolución del Parlamento. Esa fue una posición muy atrevida, autoritaria y soberbia, que al final lo ha colocado en esta situación, ¿no? Porque él jamás debió haber dicho eso. Eso demuestra, pues, la torpeza política de este personaje diminuto, ¿no? Porque la verdad es que una persona que ni siquiera tiene la posibilidad de colocar a ministros según el artículo 122 de la Constitución, pues simplemente hace rato debió salir del gabinete. Y si vamos a tener a un ministro que tolere que permanezca el actual elenco político, ya de partida, sin capacidad de poner a sus ministros o de ratificar a alguno que valga la pena y poner a otros que verdaderamente merezcan un cambio. Por ejemplo, ¿no? Si sube el señor Eduardo Arana y dice yo quiero que regrese Salardi, porque lo puede hacer, ¿no? Porque Nada se para eso impide. sería otra cosa, pero no va a haber eso, pues, porque van a poner a gente que esté acostumbrada a adular a la señora Dina Boluarte y a mantener el statu quo. ¿Se acaba la crisis ministerial con la salida de Adriancén? Bueno, digamos, antes, digamos, si se produjera una vacancia, creo que eso no cambia el sistema de relación prebendaria, como decía Juan, con el gobierno, porque el Congreso pondría un presidente del Congreso y por lo tanto la relación se mantiene tal cual. Es decir, no creo que eso cambie el interés que puedan tener los congresistas en mantener sus relaciones con los distintos sectores y todo lo demás. Claro, también reconozco que es difícil que se produzca esa situación, pero en fin. Ahora, la crisis ministerial, bueno, digamos, a mí lo que me preocupa es que el gobierno, la presidenta haya destruido lo poco positivo que tenía, ¿no? Tenía un buen ministro de Economía. ¿Cómo es posible que se deshaga ese ministro de Economía? Ha puesto en el Ministerio de Transportes, estaba Pérez Reyes, que era un buen ministro de Transportes, relativamente bueno, digamos, ¿no? Ahora ha puesto a una persona que creo que era un asesor de Palacio, un abogado que no sabe nada de ingeniería, que no sabe nada de infraestructura, que no tiene nada que ver con el Ministerio de Transportes, ha puesto a la primera persona que encontró a la mano.
Entonces De está, APP, está además. degradando el nivel del gabinete, ¿no? Es lamentable. Ahora, yo creo que el empresariado debería exigir que esta reforma del sistema de inversión público-privada se mantenga, porque fue aprobada por el Congreso, se envió al Ejecutivo, pero el Ejecutivo no la ha promulgado. Entiendo más bien que querían, que el ministro justamente Pérez Reyes quería observarla. Entonces, el empresariado debería exigir que se promulgue esa ley, porque es una ley bien importante, es una reforma bien importante que el país necesita, ¿no? Bueno, ahora habrá que ver si se mantiene Pérez Reyes y lo ratifican como titular del MEF, pero quien estamos viendo en imágenes justamente es a quien usted mencionaba que el día de hoy juramentó como ministro de Transportes y Comunicaciones. Él es militante de Alianza para el Progreso, tiene además una denuncia por violencia familiar hecha por su esposa, agresión que ocurrió en el año 2017 en el domicilio de ambos, donde Sandoval agredió con puñetas y patadas a su esposa, según consta en la denuncia policial. Sobre este señor, hasta hace algunas horas, no sabemos si lo van a ratificar, iba a recaer uno de los ministerios más importantes en cuanto a inversión y en cuanto a la dimensión, además de los proyectos que ahí se manejan. Esta es la evidencia que hoy el único apoyo que le queda al gobierno es Alianza para el Progreso. ¿Qué piensa? Sí, definitivamente, por más que saquen ellos un comunicado indicando de que no tienen nada que ver, la presencia del señor Sandoval obedece pues a una actitud de APP que, dicho sea de paso, tenía en el propio presidente del Congreso, Eduardo Sarguana, alguien que decía que en aras de la gobernabilidad no se debería censurar a Gustavo Adriancén. Es decir, hay un apoyo explícito de parte de APP que obviamente le va a pasar la factura en el próximo proceso electoral. Pero acá realmente hay una situación muy grave, ¿no? O sea, el gobierno no se da cuenta de lo que significa legitimidad. El hecho que ellos tengan 0% significa que nadie les cree, que no tienen autoridad, no hay un reconocimiento del pueblo. Y eso demuestra la falta de experiencia política de la presidenta de la República. Cuando una presidenta se convierte en intrascendente porque nadie la apoya, es muy difícil sacar adelante cualquier política pública. Entonces, los poderes fácticos que están alrededor de ella, como Vladimir Cerrón, Nicanor Boluarte, cuando hay un ministro decente, correcto y muy profesional como Pepe Salardi, que empieza a impulsar una serie de reformas trascendentales, quiere desprenderse de programas sociales para no perforar, ¿no? Aún más el déficit fiscal, no ampliarlo, ¿no? Y se abre un frente con 10.000 trabajadores, muchos de los cuales fueron colocados por el mismo Pedro Castillo, como ha trascendido en la prensa hace bastante tiempo, o dice que Petroperú no se le va a dar más dinero para de esa manera contribuir aún más a su saneamiento, pues obviamente está trabajando y se está abriendo frentes. Entonces no le conviene a esos allegados de la señora Boluarte, como son Vladimir Cerrón y el propio Nicanor Boluarte. Entonces, por eso te digo es que eso es más de lo mismo. Es una situación ni siquiera de mediocridad, ya es paupérrimo en lo político que la presidenta no entienda lo que significa tener 0% de respaldo, signica que está completamente... Pero el Congreso de la República está por ahí también, también, ¿no? el 7%, claro, tampoco... Y hasta no menos. mira, claro, yo he escuchado al congresista Montoya, a Cueto, decir no nos importan las encuestas. Sí, es por eso que no les hacen gobierno caso, es por eso que pasan desapercibidos y no se puede impulsar una política pública. ¿Por qué Dina Boluarte le sigue dando tanto poder al señor Acuña? ¿Qué va a hacer ahora para cambiar o para, digamos, armar las piezas de su nuevo gabinete con ese 2 o 0% de aprobación que tiene? Bueno, Dina Boluarte necesitaba, pues, de alguna manera el respaldo del Congreso para seguir adelante. Es decir, y APP y la Fuerza Popular e inicialmente todas las otras bancadas de centro-derecha fueron el sostén, el respaldo de la presidenta frente a los embates de Pedro Castillo y todo lo demás. Entonces, de alguna manera... evidentemente necesita pues el apoyo de esas bancadas, ¿no? Depende de ellas en realidad, pero digamos, teniendo ese nivel de aprobación que tiene, prácticamente inexistente, ¿no? Ella, en lugar de asesorarse, yo no sé con quién, con qué asesor, ha debido, por ejemplo, llamar a los gremios empresariales y pedirles, oiga, yo quisiera cambiar, tengo un problema con el presidente del Consejo de Ministros, de repente lo van a censurar, ¿a quién me recomiendan? Claro. O tal ministro, ¿a quién me recomienda? Es decir, respaldarse
para tratar de elevar el nivel del Claro. gabinete y conseguir de esa manera un poco más de legitimidad, ¿no? Es increíble, la falta de recursos políticos, de recursos sociales, de confiar y escuchar solamente no se sabe a quién para tomar decisiones absurdas que llevan a su propia a la destrucción de su propia base de sustentación, ¿no? Claro, Entonces, porque además, Dina Boluarte, ¿cuántas veces ha dicho públicamente la economía camina bien, estamos haciendo bien las cosas en economía, estamos caminando, estamos creciendo? Entonces, bajo esa lógica, no tendría mucho sentido que cambie el titular de economía. Pero en los últimos días se publicó, trascendió, aquí en Panamericana, la jefa de investigación consiguió la información de que Dina Boluarte quiere aumentarse el sueldo presidencial. Y eso tenía la venia y la aprobación del Ministerio de Economía. Hecho que no cayó nada bien en la titular, en la mandataria, y pidió, según contaba Carla Ramírez, la jefa de la unidad de investigación, que Dina Boluarte había pedido que se encuentre al responsable o la responsable de haber filtrado esta información a la prensa. Podría haber sido ese tal vez el motivo por el cual hoy el señor Salardi ya no es más el ministro de Economía. sí, yo lo veo difícil, ¿no? ¿No le parece? No creo. Por ahí también la teoría de que él se opuso Salardi a subirle el sueldo y por eso. Pero en realidad el informe vino del propio Ministerio de Economía, Sí. ¿no? Era un informe dentro de, en realidad, de un análisis de cuánto deberían gastar, cuánto deberían ganar las distintas autoridades dentro de un esquema meritocrático y todo lo demás. En realidad el presidente efectivamente debería tener pues un sueldo muchísimo mayor. De acuerdo. Pero es la falta pues, absoluta de criterio político, de no darse cuenta que no tiene aprobación, pretender subirse el sueldo, cuando hubiera quedado, pues, como todo el mundo lo ha dicho, como una reina, si decía, bueno, sí, pero para el siguiente presidente, Exacto. no para mí, ¿no? Exactamente. Pero- ¿Y por qué se cambia el ministro del Interior? ¿Por qué se saca Díaz Zulueta? No tenía ni 2 meses en el cargo. ¿Tiene que ver con lo de Patás o tiene que ver con la metida de pata de la presidenta de hace algunos días cuando acusa públicamente a este alias Cuchillo de ser el responsable de la matanza en Patás, que la deja prácticamente sin piso ahora con la carta notarial que él le envía? ¿Qué La piensa? situación de seguridad no funciona, no mejora, porque hay un poder en la sombra, ¿no? Que es el asesor de la Presidenta de la República y tiene un nombre que es Juan José Santibáñez. Una persona que es tan burda en lo político que le encanta que lo vean hablándole al oído a los ministros, yendo de un lado a otro, usando poder. que lo reciban. Pero mira, en política hay un dicho que dice cumple tu objetivo y olvídate del derecho de autor. Los políticos más eficaces son aquellos que ni te das cuenta de que están detrás de las cosas, ¿no? Pero estos señores que están así vendiendo la idea de que son poderosos son enanos, a tal punto que él prácticamente difunde que se ha reunido con el nuevo ministro, con el señor Malaver, una persona que también es de su entorno y que en el fondo sigue él manejando las riendas del Ministerio del Interior. Hay un montón de gente capaz en el país que podría asumir las riendas del Ministerio del Interior, pero permanece la estructura burocrática dejada por el señor Santibáñez. Es por eso que las cosas andan mal y la presidenta lo tiene a su costado, permitiendo que un organismo fantasmal, porque tengo entendido que ningún ministro le hace caso de organismo de monitoreo, que básicamente es rimbombante en el nombre, pero no en los resultados, de monitoreo gubernamental, que es tan eficaz que la ha colocado a la señora en 0% de popularidad, ¿no? Que dice que tiene a la familia policial detrás de él y tiene 50, 100 seguidores en Twitter, ¿no? Entonces, vive él, pues, de la percepción, de una percepción ciudadana y al final es el que está manejando esto. Este general Malaver parece que ha hecho parte importante de su carrera dentro de la dirección de tránsito. O sea que ni siquiera, digamos, ha manejado, creo que fue un cortísimo tiempo jefe de la DIRIN, ¿no? De la Dirección de Inteligencia de la Policía durante Pedro Castillo, ¿no? O sea que en realidad es un hombre efectivamente de Santibáñez y Santibáñez lo ha puesto ahí para seguir manejando el Ministerio del Interior. Y el tema es serio porque si hay algo, sin embargo, que el gobierno por fin encontró, creo que por fin se puso serio, ha sido en el tema de Patás. En Patás sí se ha organizado ya, por fin, luego de más de un año de un estado de emergencia que no servía para nada, ahora sí se ha diseñado y se ha puesto en marcha una estrategia que puede resultar exitosa si se maneja bien. Va a ser bien complicado, va a ser una batalla bien importante,
Han enviado a 1000 policías, de los cuales alrededor del 60% son policías de inteligencia y de investigación, para desmantelar las organizaciones criminales, eliminarlas, digamos, destruir, intervenir las bocaminas famosas, digamos, controlar todo el tráfico de explosivos, en fin, es toda una estrategia para atacar incluso los núcleos, los eslabones, digamos, neurálgicos del negocio mismo. Pero ¿no? hoy es Patás, ¿no? Porque también tenemos Arequipa, Puno, Claro, Puente de pero Dios. si en Patás salía bien la cosa, es una especie de piloto, ¿no? Ya. Pero se han puesto serios por primera vez y sin embargo destruyen lo poco bueno que hacen, pues porque ahora, con un nuevo ministro del Interior, bueno, por lo menos han mantenido al ministro de Defensa, que está... Ya, claro. Que comparte el comando. Que comparte el comando, ¿no es cierto? Pero es una batalla bien importante que tiene que salir bien. El gobierno no se puede dar el lujo de no ser serio, pues, ¿no? Tengo que hacer una pausa. Quédense con nosotros unos minutos. Al regresar, ¿quién será el reemplazo de Gustavo Adriancén? ¿Será el señor Arana, el señor Maurate? ¿Vuelve Santibáñez al gabinete? Y en medio de toda esta situación, mañana hay paro y la presidenta se quiere ir al Vaticano. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Hoy es un día con bastante información, un día convulso en la política peruana, de los que lamentablemente ya estamos acostumbrados. No tenemos jefe de gabinete, ha renunciado el señor Gustavo Adriancén esta noche y hay algunos voceados. ¿Cómo ven ustedes a los voceados? Al ministro Arana, de Justicia, bastante cercano a la presidenta Boluarte, al ministro Maurate, de Trabajo, que ya tiene buen tiempo también en el gabinete, y al señor Adriancén, que podría regresar y además ser como, perdón, el señor Santibáñez, que podría regresar como el titular del gabinete. ¿Qué les parece? Yo creo que el presidente del Consejo de Ministros va a ser Eduardo Arana, ¿no? Ya. Que ha sido un ministro, una especie de asesor en la sombra de Dina Boluarte, lo que me sorprende además porque él es un hombre inteligente y me parece increíble que haya asesorado de la manera como ha sido asesorada, no sé quién en realidad asesora a la presidenta en estas decisiones que toma, ¿no? Pero justamente se decía que es Arana, ¿no?, el que la asesoraba. En pedir la salida de Salardi, pues una falta de entendimiento bueno, aquí hay un problema pues de convicción ideológica también, ¿no? Las propuestas de Salardi eran unas propuestas muy claras para destrabar el Estado, para desregular, para facilitar la inversión privada, para crecer, ¿no? Pero si uno no tiene ese tipo de convicciones, ese tipo de ideas... Ahora, Arana no creo que sea tampoco un hombre de izquierda, ¿no? De la presidenta lo entiendo, pero de Arana es incomprensible realmente, ¿no? Es incomprensible. Yo no Entonces, sé. pero ¿le parece que de estos tres, por lo menos voceados, Arana sería, Sí, yo digamos, creo que, el que podría ocupar? yo creo debería la presidenta salirse de ese pequeño entorno muy mediocre y, como digo, convocar, por ejemplo, a los gremios empresariales ¿No se cree que aceptarían? pedirles que le den nombres. Ya. Yo sé, por ejemplo, que en la Sociedad Nacional de Industrias estaban pensando en la posibilidad de sugerir que Ricardo Márquez fuera el premier, ¿no? Y Ricardo Márquez sería pues un premier de lujo en este momento. Bueno, con ¿no? la experiencia, además, con la experiencia que ¿no? tiene. Y están dispuestos, entonces, pero ella no convoca. Claro. Es una falta, Es que- es una persona con muy pocos recursos políticos, muy pocos recursos sociales, muy pocos recursos, no sé. Es que ser parte también de ese gabinete para un profesional, digamos, cabal, es prácticamente un suicidio, ¿no? Un gobierno que tiene 0% de representación. Claro, pero hay personas que están dispuestas. Sí, eso sería importante. ¿Usted cómo lo ve? Claro, lo que pasa es que un premier que venga de fuera contribuiría a que la presidenta salga del 0%. Claro. ¿no? Claro. Y hay antecedentes, Y que convoque ¿no? también a Carlos su propia Ferrero gente, con ¿no? Alejandro Toledo, Javier Velázquez Quesquén con Alan García después Claro. del Baguazo, Pedro Cateriano con Ollantumala. O sea, se colocan el hombro sobre las espaldas y lo sacan adelante. Pero el gran problema a partir de Ollantumala son los personajes periféricos, ¿no? Ollanta con Nadine, la señora Boluarte con su hermano, o con Vladimir Cerrón, O con que el son... mismo Acuña. O Porque con el mismo le Acuña, pone que son, gente, ¿no? que son personas que influyen negativamente. Sería estupendo de que una persona como Ricardo Márquez asume el premierato, pero es una persona que casualmente, como es un profesional, ¿no? Va a decir, bueno, yo coloco este ministro, y eso es lo que no quieren. Claro. Ahora, dentro de la baraja
que nos has mencionado, yo creo mucho en la comunicación política, ¿no? Soy una persona consciente de que es el gran déficit de los gobiernos. Y mira, cuando yo enseño en Colombia, es impresionante cómo le dan una importancia a la comunicación política, inclusive para el sector privado, ¿no? La comunicación, que no significa comunicación de políticos, sino una comunicación que genere emoción, percepción y por lo tanto resultados en el acompañamiento de la gente. Y acá se olviden de eso, ¿no? O sea, la presidenta 200 días y pico sin hablar. Sí. Los ministros, el señor que se ha ido del Ministerio del Interior nunca habló, ¿no? Ahora, Eduardo Arana es un buen consejero, pero él no está para ser un fuchepe que está detrás de cámaras. Tiene que salir a hablar, por ejemplo, en el tema de la ley de extinción de dominio, que él planteó que no se apruebe, nunca salió al debate. Cuando él ha debido ir a la Comisión de Justicia y decir sus razones para que eso no se... Que no hablan. No hablan. Ahora, entre él y Daniel Maurate habla poco, pero habla mejor que Eduardo Arana. Entonces, la verdad es que yo creo que ese déficit de comunicación política es algo que se tiene que superar y lamentablemente, yo estoy en la línea de Jaime, me encantaría de que venga alguien de fuera y si lo proponen los gremios o del sector político inclusive, con la condición de que no se aleje en octubre para postular, sino que se quede hasta el final, porque esa es una condición que tiene que haber. Los ministros que lleguen, si vienen de fuera del gabinete, pues se tienen que quedar hasta el 28 de julio del 2026, no alejarse en octubre, porque la responsabilidad es muy grande. Yo no creo, la verdad, es que haya cambios. Y con eso mejoraría también, digamos, las relaciones con el Congreso, todo caminaría mejor en aras a llegar al 2026. Claro que sí, por supuesto, ¿no? Digamos, si tú elevas el nivel del gobierno, eso automáticamente genera, pues, respeto, sensación de autoridad, y las cosas cambian, digamos, el ambiente, el clima cambia completamente. Claro, ¿no? Definitivamente, se atrae además inversiones y todo lo que el país necesita, va caminando mejor. ¿Dina Boluarte debe viajar al Vaticano? ¿Qué piensan? Yo pienso que no. Mira, la presidenta Kirchner viajó en una visita de Estado personal con el Papa, a reconocerlo con el Papa Francisco, y no fue a la entronización. ¿No? La entronización es una ceremonia ya en la cual van muchos jefes de Estado, y yo creo que las circunstancias políticas en el Perú no están para que la señora Dina Boluarte se aleje. Del otro lado, ¿el Congreso cree que le dará la votación? Porque una cosa es lo que debería pasar y otra cosa es lo que ocurrirá en el Congreso. Es que ahí viene, pues, la falta de pericia política. Una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que se debe hacer, ¿no? En materia política. Puede ser, el Papa tiene DNI peruano, muy bonito, le gusta el ceviche, qué bacán, ¿no? Pero para la gente, el que ella vaya al estadio, ¿no? O que vaya a ver al Papa, etcétera, etcétera, es repulsivo. Su primera misión tiene que ser ponerse las botas, igual como se las puso Roberto Pruebos, ¿no? Para ir o sea, estar detrás de las decisiones políticas que se tengan que tomar acá. Ella no puede estar marchándose del país durante 4, 5, 6 días con el presidente del Congreso, que estaría encantado de irse. Ahora, hay quienes sostienen que nos va mejor en el país cuando Dina Boluarte se va de viaje también, ¿no? Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Debería viajar Dina Boluarte? Y además en compañía, quiere ella, del presidente del Congreso y la presidenta del Poder Judicial. Yo creo que el Congreso no le va a dar el pase, ¿no? Porque se ha establecido ya una nueva situación, pues, ¿no? Yo creo que para Fuerza Popular este asunto ha sido un parteaguas, ¿no? Y han decidido de alguna manera pasar a la oposición. Y en esas circunstancias, darle el permiso para que viaje puede nuevamente regresar a la situación anterior, ¿no? En la que el Congreso de alguna manera avalaba y respaldaba todas las acciones de la presidenta, ¿no? Ahora, este asunto que mencionaba Juan de la comunicación, efectivamente, que no, ¿cómo es posible que un presidente pues no dé entrevistas durante uno ve lo que ocurre, por ejemplo, en la Argentina? Milei da entrevistas casi todos los días
da discursos permanentemente explicando las políticas. Las claro, mañaneras de AMLO y de Sheinbaum. Ya tampoco hay Así que es. llegar a eso si se quiere, ¿no? No, Pero que pero- salga a hablar, que responda. Tiene un vocero que se llama Manuel Adorni, que sale también casi todos los días unas conferencias con los periodistas explicando las cosas, un vocero de las cosas del gobierno. Pero el presidente también tiene su vocero. No, bueno, ¿Alguien lo ha visto? No sé, esta pero Está escondido. ya desapareció. Crearon este cuarto de guerra, no Sí. sé si te acuerdas, que en realidad no era, en sí misma no es una mala idea porque necesitas un cuarto de guerra para comandar la lucha contra la criminalidad, si es que realmente hubiera servido para eso. Pero no, era un operativo comunicacional, era para convocar todos los días a la prensa e informar de los resultados que había habido ese día. Aparecía la presidenta comandando, pero no era creíble. Ya, pero ni siquiera había esa Era- comunicación con no. la prensa, porque no estábamos ahí, ¿no? La presidenta simplemente se ponía a leer el prompter y el día que se le Así valoró el es. prompter no supo qué Así decir. es, efectivamente. Entonces, Claro. tampoco Efectivamente. tenía muy claro lo que ella estaba comentando. Fue un operativo fallido hasta que tuvieron que cerrar el cuarto de guerra. Pues una cosa ridícula, ¿me De acuerdo. entiendes? Que al final era una pérdida de tiempo para la gente que estaba ahí, ¿no? Alrededor de ella. Tengo que hacer una nueva pausa, quédense con nosotros unos minutos más porque mañana se ha convocado a un paro nacional de transportistas. Mañana va a haber clases de bandera virtual, son varios los gremios que se han sumado a esa movilización una vez más en contra de la inseguridad en el país. Regresamos. Estamos en 2025, para mañana se ha convocado a un nuevo paro nacional de transportistas. Se van a sumar mototaxistas, colectiveros, docentes, comerciantes de mercados, universitarios y diversos gremios. La consigna, la misma que hemos escuchado desde hace varios meses, es una movilización en defensa de la vida, protesta por el aumento de crímenes, extorsiones y asesinatos. A la fecha ya hemos perdido la cuenta de cuántas movilizaciones, unas más contundentes, unas más grandes y masivas que las otras, pero son ya varias las que se han vivido en el país, principalmente en Lima, paralizando el sector transportes. ¿Es relevante este paro para el gobierno? ¿Les impacta en algo? ¿Les mueve en algo el piso? ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que de repente podría, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero digamos, el hecho de que se haya producido estos cambios el día de hoy, no sé qué impacto puedan tener, ¿no? Pero la primera movilización fue bien importante, ¿no? La primera movilización, no sé si ahora va a tener el mismo impacto. Y la que hubo en Pero- abril también de este año, también fue Sí, bastante sí, fuerte. Fue bastante fuerte. Yo creo que podría ser fuerte, pero tienen razón, pues, porque no resuelven el problema y es un problema que tiene solución y no lo resuelven por falta de liderazgo, por falta de compromiso, porque el tema es que no capturan a los extorsionadores por la sencilla razón de que las operadoras telefónicas no le dan la información a la policía del IP, de quién es el dueño del IP, del celular y quién es el, en fin, porque exigen autorización del juez, cuando en realidad ahí no se está revelando el secreto de las comunicaciones, no se está rompiendo el secreto de las comunicaciones, es una exigencia de las operadoras que, entonces ahí o necesitas a un premier que le diga a las operadoras, señores, tienen que hacerlo, o necesitas que el Congreso dé una ley para que no se necesite autorización del juez, o necesitas juntar a policías, fiscales y jueces en un solo ambiente para que resuelvan en el acto cada vez que hay un pedido de levantamiento de la información del IP a los operadores. Es decir, liderazgo, gestión, solución. Y de eso depende la muerte, de la vida de un montón de gente, ¿no? La tranquilidad de un montón de gente, y no lo hacen, es la indolencia total. Tienen razón los que se movilizan, pues. Sí, sin duda, sin duda. Y cada vez que hay paralizaciones hay una incomodidad, por supuesto, de gente que igual tiene que trasladarse, trabajar, ir a hospitales y en fin, pero la gente aún así entiende el motivo, Por ¿no? supuesto. Comprende, es empática con lo que está pasando porque todos de una u otra manera somos víctimas de esta situación. ¿Al gobierno le importa? Yo creo que le importa, pero no saben qué hacer. ¿No En saben o principio- no quieren No, resolver el problema? yo creo que la verdad es que la presidenta en el fondo podríamos decir de que no quiere resolver el problema porque mantiene pues a una estructura en el Ministerio del Interior, que no ha demostrado ser eficaz. Pero yo creo que el paro es una llamada de atención al gobierno porque está pasando algo terrible. Esto se está normalizando. Es decir, estamos aceptando que haya muertos, estamos aceptando que incendien ómnibus, estamos aceptando que quemen kioscos, ¿no? Entonces, si el crimen de Patás no hubiera tenido esa expresión brutal que todos hemos visto en un video, hubiera sido
un grupo más de personas que murieron. No olvidemos que hace 2 meses encontraron una fosa común con 15 y luego otra con 8 en la misma zona. Terrible. Pero como hemos visto a la ejecución, obviamente nos ha conmovido y ha llevado a ese desenlace de colocar ya una base allá. Entonces el paro mañana yo creo que es una llamada de atención al gobierno y es necesario, ¿no? Última pregunta, me queda solo un minuto. ¿Qué creen que va a pasar en los próximos días en el país, en el gobierno? Difícil pregunta, sin duda, después de todo lo que hemos hablado. Yo creo que digamos, lo único serio que ha hecho el gobierno últimamente ha sido el plan que ha puesto en Patás, ¿no? Patás estuvo prácticamente abandonado, el servicio el estado de emergencia no funcionó, pero ahora sí han puesto una estrategia bien organizada que podría funcionar y se va a hacer una batalla bien importante, que ojalá salga bien, ¿eh? Porque es bien difícil, bien delicada, ¿no? Y en esas circunstancias se produzca esta crisis de gobierno, es pésimo, ¿no? Yo creo que ese presidente del Consejo de Ministros tiene que ser una suerte de presidente del Consejo de Ministros de transición, sobre todo si viene el gabinete. Y antes del 28 de julio la presidenta tiene que poner a un premier que garantice institucionalidad, lucha contra la delincuencia y elecciones limpias y transparentes. O sea, que sirva de transición alguien del gabinete, pero que busque un premier de polendas, con un gabinete polendas para el último año de gobierno. Muy bien, gracias a los dos señores por haberme acompañado esta noche, muy gentiles por haber estado aquí. Me voy a una pausa.